La reconfortante cualidad de la fidelidad. La fidelidad es una de las cualidades más importantes que hemos de encontrar en nuestra vida. Al pensar en lo que implica, a veces hemos creído en la gente, hemos tenido fe en otros y nos han decepcionado. Nos dicen algo y hacen otra cosa diferente. Y luego hay quienes pasan momentos muy difíciles en la vida, momentos arduos. A menudo sufren engaños o quedan endeudados, o el caso que sea, por la deslealtad de alguien, por la falta de fidelidad. Así que es una cualidad muy importante. Y le pregunto, ¿entraría usted en la categoría de alguien que es fiel? Si dice que hará algo, ¿lo hace? Cuando dice quién es, ¿en verdad lo es o lo toma a la ligera? Porque Dios no lo toma a la ligera. Así que deseo titular este mensaje La reconfortante cualidad de la fidelidad. Cuando pienso en eso, recuerdo en este pasaje en Génesis, capítulo 32. Escuche un momento lo que dice el versículo 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, y tan solo vea su forma de expresar gratitud a Dios Todopoderoso. ¿Diría que es una persona agradecida? Que examina su vida y ve cuán fiel ha sido Dios, y está agradecido por la fidelidad de Dios para con usted. Así pues, por toda la Biblia hay muchos versículos acerca de su fidelidad, y me gustaría leer varios, solo para recordarnos cuán importante es. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Uno de sus atributos es que al decir que hará algo, lo hará. En el Salmo 33, capítulo 4, dice: Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hace lo que dice que hará. Fiel a sus promesas. El Salmo 36, capítulo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El Salmo 119, capítulo 90. De generación en generación es tu fidelidad. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Grande es tu fidelidad. Y claro, cuando pienso en esto, pienso en lo que dice segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Escuche. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Nuestro pecado no nulifica, no anula la fidelidad de Dios. O sea, a veces no somos fieles, pero Dios sí lo es. Nunca hemos confesado nuestro pecado a Dios de manera genuina, sincera, sin que Dios nos haya perdonado. No podemos mencionar ni una sola promesa que Dios no haya cumplido. Así es Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su promesa en toda circunstancia de la vida. Así que decimos que Dios cumple su promesa, pero otro de sus atributos es que Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Todo el mundo cambia. Todos cambiamos, pero Dios nunca cambia. Y cuando dice, no te dejaré ni desampararé, ¿qué quiere decir? Dios dice, no te desampararé, no te dejaré. Fidelidad es uno de los atributos de Dios, de los que dependemos. Entonces, fidelidad, ser quienes decimos ser, hacer lo que decimos que haremos como estilo de vida, fue lo que Dios planeó para todos sin excepción. Porque ser desleal es decir algo que no es cierto o representar algo que no es verdad. Entonces, con eso en mente, el Espíritu Santo hace que parte de su responsabilidad sea guiarnos, dirigirnos y facultarnos
para que seamos fieles en situaciones muy difíciles. El Espíritu Santo es fiel al expresar mediante nosotros las cualidades que son conformes a la naturaleza de Dios, y siempre actúa de esa manera. No hará en nosotros algo que no sea cierto de Dios. Entonces, cuando envió al Espíritu Santo, Dios lo envió porque sabía que no seríamos capaces de llevar la vida cristiana solos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ni uno solo de nosotros tiene la fortaleza, la energía, la entereza y la fidelidad para llevar la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Lo envió y por eso dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. No están listos para lo que les he llamado a hacer, que es evangelizar al mundo. No están listos hasta que el Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes, les faculte y equipe, venga y les unja con el poder para hacerlo. Entonces, si usted es creyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Fue sellado hasta el día de la redención, como dice, así que tiene a quien le facultará para ser fiel en cada circunstancia de la vida. Cuando somos infieles, es el mismo Espíritu Santo quien mora en nosotros, quien nos convence de pecado. La fidelidad es muy importante para Dios. Es importante para los unos con los otros. Es importante para nosotros mismos, que tengamos la cualidad de ser fiables en lo que decimos que haremos. Así que el Espíritu Santo nos ha equipado. Por eso, cuando pienso en el Espíritu Santo, lo considero el adiestrador de Dios. Él ha puesto en nosotros el poder que nos adiestra para hacer lo que decimos que haremos. Así que tenemos a un ayudador. Jesucristo lo llamó así, Consolador, el Espíritu Santo. Pensemos en eso por un momento y en algunos aspectos muy específicos en los cuales Dios ha prometido ser fiel con nosotros cada día. Uno de ellos es uno de los más conocidos y es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sé que se lo saben de memoria. Si confesamos, estamos de acuerdo con Dios sobre algo. Si confesamos nuestros pecados, que hemos pecado contra Él, Él es fiel. Esta es la parte de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué pone allí eso de justo? Porque si Dios solo dijera, muy bien, quedan perdonados, son perdonados, entonces el perdón no significaría mucho. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o sea, cuando Cristo fue a la cruz y pagó nuestro pecado, hizo posible con Dios legalmente que si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios en que hicimos lo malo, Él siempre nos perdonará, porque pagó toda nuestra deuda de pecado, tiene el derecho de perdonarnos. Y siendo Dios fiel, siendo Dios santo, si no hubiera perdón en la cruz, entonces Dios no cumpliría su palabra. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa fiel de Dios para nosotros. Me parece interesante que Dios hiciera ese versículo tan sencillo, tan corto, tan limpio, tan fácil de entender, que si estoy de acuerdo con Él en que he pecado en su contra, si lo lamento, Él me escucha, me ve. Él es fiel. Podemos confiar en que ha perdonado nuestro pecado. Y ahora, ¿cuántas veces ha confesado su pecado a Dios y se ha ido y ha pensado, Señor, eso espero, Señor, eso pido? Señor, o sea, si dice que Dios es fiel, significa esto. Lo que dice que hará, eso hará. Pero ahora, ¿es eso cierto de usted? Pues eso debe contestarlo entre usted y Dios. Y en segundo lugar, la fidelidad de Dios limita el poder de nuestra tentación. Usted recordará Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quizás debamos leer este pasaje, casi todo lo conocemos de memoria.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios. Mire, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cuando somos tentados tenemos la promesa de Dios Santo, que Él limita todas nuestras tentaciones. Algunas personas son más fuertes que otras. Algunas son como un monigote para el diablo. Algunas personas son incondicionales, fuertes, obedientes, fieles, siervos de Dios. Dice que esta es su promesa. Dios no dejará que el diablo nos tiente más de lo que podamos resistir al confiar en Dios. Se refiere a los creyentes. Ahora, los no creyentes no tienen ayuda alguna. Y escuche lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hay toda clase de tentaciones. Dios es confiable. Dios es fiel. Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que la Biblia dice que Dios promete que no tenemos que rendirnos a la tentación, porque Dios Santo ha puesto un límite a cada tentación que enfrentemos. Pero ahora, si usted dice, Señor, si hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho tal cosa. No, Dios dice, te he dado esta promesa, que pongo un alto a la tentación. Solo llega hasta lo que yo diga. Es una promesa de Dios. ¿Cree que Dios cumple sus promesas? Sí lo cree, estoy seguro. Entonces le pregunto, al ser tentado, ¿usted cae? Cede a la tentación y dice, Señor, sabes que soy débil en esto, ¿por qué dejaste que pasara? Eso no funciona. Quizás piense que funciona para usted, porque Dios dice, le he puesto un límite. Todos hemos sido tentados de muchas formas. Cualquiera que diga, bueno, nunca he sido tentado, acaba de mentir. Quizás mucha gente tendría que decir, soy tentado a diario. Si enfrenta la misma tentación a diario, lo mejor es que no vaya al mismo lugar a diario. O si va al mismo lugar a diario, cuidado con lo que ve, cuidado con lo que mira, lo que capta su atención. La lujuria es un gran arma del diablo, es un deseo intenso de hacer algo, es decir, de pensar en algo, que es un acto de desobediencia a Dios. Dios dice, le puse un límite. Y luego dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es su promesa cuando nos angustiamos por algo. Y ahora alguien dirá, ¿es la ansiedad un pecado? Veámoslo de esta manera. No deberíamos estar ansiosos, pero a veces algo nos afecta y de pronto sentimos ansiedad. Sobre todo si tiene que ver con un ser querido que quizás esté en problemas, o algo le sucedió, o alguna enfermedad, o lo que sea. Todos pasaremos por esos momentos en la vida cuando nos sentiremos angustiados por algo. Si usted fuera al médico y le dijera que su corazón está muy mal, quizás se angustie y su corazón empeore por lo que le dijo el médico. Pero hay veces en las que sentimos angustia, a veces sentimos ansiedad al ver a alguien hacer algo que sabemos que será un desastre si no le ponen un alto. Dios nos ha hecho una promesa y Él cumple cada promesa. Y esa promesa es que podemos tener la paz de Dios. Y fíjese lo que dice, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios dice, te daré una paz que no puedes entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Pablo dice es que hay momentos y situaciones que no entendemos y pensamos, Dios mío, ¿dónde estabas? Señor, esto fue lo que dijiste, esto es lo que dice la Biblia, pero mira lo que permitiste. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué dejaste que él o ella hiciera esto? ¿Por qué permites que mis hijos se metan en estas situaciones?
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios por ese versículo. Hay cosas que no entendemos. En algunas situaciones pensamos, Señor, si nos amaras no dejarías que pasara por eso. Señor, ¿por qué dejaste que eso le pasara a alguien? ¿Por qué te has quedado allí de brazos cruzados viendo el desenlace de todo esto? Sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Él guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay personas que se vuelven alcohólicas porque no saben confrontar ciertas situaciones en la vida y van a la botella. O gente que se enreda en adulterio de cualquier tipo. A la gente le pasa de todo. Es decir, hay tantas circunstancias. Dios entiende cuán traumáticas, cuán difíciles y cuán dolorosas son. Y esto es lo que dice. Y la paz de Dios. Es la paz de Dios, no la explicación de alguien, no una botella, no un amorío. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Y cómo? En Cristo. O sea, mi relación con Cristo me guardará de que pierda la esperanza. Mi relación con Cristo me guardará de que culpe a Dios y lo acuse o me aleje de Dios y de su voluntad. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Grandes promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Piense en eso. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y está allí. Él es quien nos convence de pecado, nos da consuelo y seguridad en la vida. Y Él también es quien limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Escucha a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor, mucha atención. Podemos confiar en Él, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la promesa de Dios. Y cuando la gente dice, el diablo me obligó a hacerlo, no fue él. La decisión fue suya. Decidió no creer a Dios y llamarlo mentiroso. Quien dice que os afirmará y guardará del mal. Quizás ha dicho, no, Dios, si fueras tú. Esta es su promesa. Y aquí hay 4 promesas sencillas. La primera es el perdón de nuestro pecado. Una promesa sencilla. Limita nuestra tentación, nos da la paz en medio de nuestra ansiedad y limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Con estas 4 promesas en su vida, puede enfrentar cualquier cosa. Y todos son versículos sencillos que se sabe de memoria. Si ha venido a esta congregación o a una iglesia donde el pastor sea fiel al predicar la palabra, ya se sabe estos versículos. Pero los combina en una cápsula de fidelidad. Porque Dios es fiel, no me doblegaré ante eso. Porque Dios es fiel, no lo entiendo, pero confiaré en Él. En otras palabras, puede hacer una lista de estos 4 versículos. Perdón de pecados, limita el poder de la tentación, paz en medio de nuestra ansiedad, limita el poder de Satanás. Puede atravesar lo que sea, si lo cree, si confía en Dios. Ahora es interesante al leer la palabra de Dios. Y luego vienen estos momentos difíciles. Nos damos cuenta de si creemos o no. Y entonces presta atención. Seremos puestos a prueba. Eso es de esperar. Y quizás alguien diga, bueno, ¿por qué? O sea, si Dios me ama, ¿por qué me ha de probar? ¿Por qué cree que lo hace? Si Dios todo lo sabe, no tiene que probarnos para ver lo que haremos, ¿verdad? Él ya sabe lo que haremos. Pero no es así. Dios no nos prueba ni permite algo en nuestra vida para descubrir lo que haremos. Dios ya sabe lo que haremos. Él quiere que nosotros sepamos si somos fuertes, si somos débiles o si hay un pecado a la puerta a diario.
Y pienso en cuántas personas se despiertan, odian beber, pero van a hacerlo. Al despertarse saben que el adulterio, la fornicación y otros pecados sexuales no están bien y las enfrentarán de nuevo. Nuestro Dios dice que Él es fiel y le pone un límite. Él le pone un límite personal en su vida, a lo que usted tenga que enfrentar o no. Y Dios no permitirá que sea tentado más de lo que pueda resistir. Es una promesa de Dios Santo. Y quizás alguien diga, bueno, Dios sabe que soy débil en ese aspecto, no debería permitir eso. No, Dios sabe que es débil en ese aspecto y quiere fortalecerle para que ya no se despierte cada mañana o no se acueste cada noche enfrentando alguna actitud o alguna situación que confronte. Dios es fiel, Él cumple su promesa. Y asimismo, cuando la Biblia, por ejemplo, hace referencia al fruto del Espíritu, que lo hace en Gálatas 5, la fidelidad se refiere al estilo de vida que hemos de tener. O sea, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Alguien dirá, ¿cómo es su estilo de vida? Pues trato de ser, hacer y lucir lo mejor posible. Confiar en Dios en lo que sea. Dios tiene las mejores opciones para nosotros. Debo decidir si escogeré su camino o el mío. Si escojo el mío, me meteré en problemas. Si escojo el suyo, saldré del problema. Saldré victorioso del problema. Saldré del problema confiando en Dios, quien limita cualquier prueba que esté enfrentando. Pensemos en esto. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos cierto estilo de vida. O sea, que si andamos en el Espíritu, confiando en Él, seremos consagrados a Dios. Es decir, será Él a quien seguiremos. ¿Es usted una persona consagrada a Dios? La gente le conoce como cristiano, como creyente en Cristo. ¿Es así usted? Leales. ¿Le conocen como alguien leal? ¿Hará lo que diga? ¿Estará allí donde diga? ¿Dará lo que diga? ¿Ayudará cuando diga? ¿Es usted leal? ¿Pueden los demás contar con que estará de su lado en una situación difícil? Y tercero, inquebrantables. O sea, los mismos cada día. No esto hoy y aquello mañana, no. ¿Pueden creer lo que dice? ¿Pueden confiar en que diga la verdad? Firmes. ¿Es usted firme? O sea, estable, no se deja sacudir por esto y aquello. Pueden contar con usted, confiables, creíbles. Solo decimos la verdad. Quienes se le conocen pueden decir, fulano es muy confiable. Si lo dijo, puedes creerlo. Responsables. O sea, cuando decimos que estaremos allí o que daremos algo, eso haremos. Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos. O sea, quienes se le conocen dicen, una cosa tiene él o ella, es responsable. Obedientes. ¿Puede decirse de usted que es alguien que trata de obedecer a Dios? No que sea perfecto, no. Pero sin duda trata de obedecer a Dios. ¿Lo conocen como alguien así? Y también fructíferos. Que nuestra vida cuente. Su vida cuenta, marca la diferencia. Está influyendo en alguien. Y la verdad es que influimos en nuestros compañeros de trabajo, quienes viven en nuestra casa, influimos en ellos de alguna manera u otra. Y por último, diré, fieles. Así que fíjese, si vive en obediencia, es consagrado a Dios y leal a Dios, inquebrantable ante el pecado, firme, confiable, responsable, obediente, fructífero y fiel. Y quizás diga, ¿todo eso en la vida de una persona? Ya lo tiene él. ¿Qué puede hacer con su propia fortaleza? Todos nos equivocamos. Lo que Dios busca en todos nosotros, mucha atención, es que le creamos al punto, que confiemos en Dios para todo en cada circunstancia de la vida. Y usted dirá,
pues aún no he llegado ahí. La mayoría de la gente aún no está ahí. Y quizás diga, ¿cuándo llegaré ahí? No puedo contestarle a eso. Si me pregunta, ¿puedo confiar en Dios para todo? Tengo dos ideas. Creo que puede, pero hay situaciones que no he enfrentado, no lo sé. Solo sé que en esta etapa de mi vida creo que puedo confiar en Dios prácticamente para lo que sea, pero no me jactaría de eso. Nunca le diga a nadie que dije que podía manejar cualquier cosa y todo. He pasado por muchas cosas, pero hay gente que ha pasado por situaciones y circunstancias que yo no he pasado. Así que debemos ser pacientes los unos con los otros. Si vemos a alguien tropezar, no apresurarnos a juzgar. Quizás tengamos la misma oportunidad. No lo llamamos oportunidad, pero en otras palabras, eso es, cuando se trata de aprender a confiar en Dios, tenemos oportunidades para confiar en Dios en cada circunstancia de la vida. He conocido a gente que ha pasado por situaciones que me han hecho pensar, Dios mío, espero tener la fe y la fidelidad que han tenido al pasar esa tormenta en la vida. Nunca se jacte de cuánto tiene, confíe en Dios. Entonces, ¿lo describe esto a usted como persona? Sus acciones, sus hechos, sus pensamientos, que es una persona consagrada a Dios. Él es primero, es leal a Dios, no lo niega. Usted no niega que es creyente. Es inquebrantable. No está arriba hoy y abajo mañana. Está firme en su vida cristiana. Se mantiene firme, comprometido. Es confiable. Lo que dice es lo que hará. Es responsable. O sea, alguien puede confiar en que hará lo que prometió hacer. Es obediente, según lo que sabe que la obediencia requiere de su vida. Y también es fructífero. Su vida marca la diferencia en la vida de alguien más. Y además es fiel. Es decir, es quien dice ser, hace lo que dice que hará y será lo que dice que será. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos que al salvarnos no nos dejaste aquí para que nos arregláramos como mejor pudiéramos, porque sabes, Señor, que no siempre hacemos lo mejor posible, pero conoces el deseo de nuestro corazón. Te pido por quienes luchan hoy, quizás viven en un hogar donde nadie más es creyente, o su esposo o su esposa no lo es, o sus hijos se les hacen pasar momentos difíciles, el caso que sea. Gracias por vivir dentro de nosotros y por darnos estas promesas para ayudarnos a ser todo lo que quieres que seamos. Gracias por estos pasajes bíblicos sencillos que transforman nuestras vidas y en verdad nos reconfortan. Te amamos, te alabamos y te damos gracias porque tu palabra dice, y sabemos por experiencia, que eres Dios fiel, y nos encanta cantar. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Enfrentarse a un ataque satánico. ¿Cuándo fue la última vez que descubrió que se sentía muy vulnerable? De hecho, la tentación fue tan fuerte que pensó, no puedo con esto, y se encontraba muy desconcertado, quizás por la causa de la tentación, o tal vez pensaría, esta es la misma tentación que he enfrentado una y otra vez. O quizás diría, esto fue tan atractivo, tan seductor, tan apetecible, ¿cómo podría resistirlo? Esa es la mentira del diablo, así habla él. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que enfrentó algo que en verdad tuvo que luchar para alejarse de eso, para huir o negarse? Sentía gran presión, quería alejarse, debatió entre si podría o no, si debía o no. Sabía que era lo debido, pero debatió si lo haría o no. Quizás por fin se alejó, pero tal vez terminó pensando,
Bueno, Dios entiende. Y siempre he escuchado esto. Dios entiende. Y nos entregamos a la tentación que sea. Así que podemos pensar en toda clase de ideas, pero la verdad es esta. Mientras vivamos seremos tentados. Y en la actualidad es por todos lados. Ya sea que lo escuchemos por la radio o lo veamos en la televisión o en los anuncios o en las tiendas o como sea. Vivimos en una era sensual y hay tentación por doquier y la gente reacciona de diversas formas. Se rinden o pelean y sobreviven, o pelean y aún así se rinden y luego tienen una excusa que han usado antes con Dios. Señor, sabes, esto no es justo. No todo el mundo siente lo que siento. Y por ahí siguen. La verdad es que ese fue el comienzo del pecado en el mundo. La tentación de Adán y Eva no ha cambiado. O sea, al Satanás decirle a Eva lo fabuloso que sería morder de esa fruta, es el mismo cuento, solo con diferentes elementos. Entonces, al verse en esa posición, ¿qué piensa usted? Se detiene a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene? Le aseguro que es un ataque satánico. El diablo sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe en qué momento y sabe qué necesita para captar nuestra atención y hacernos pensar. Necesito tener esto, quiero uno. No importa el precio, tendré uno de esos. Satanás tiene una serie de excusas para persuadirnos de lo que nos merecemos. Nadie es perfecto, y Dios nos ama y nos perdona, y por ahí sigue para entramparnos y que perdamos las mejores bendiciones de Dios en nuestra vida. Y deseo hablar de lo que ocurre al enfrentar un ataque satánico. Vayamos por un momento a Efesios, y los primeros 3 capítulos son 3 de los capítulos más hermosos y alentadores en la Biblia, porque hablan de la riqueza del creyente, lo que tenemos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. Luego, desde el capítulo 4 y 5 habla de nuestro andar. Así debemos andar, siguiendo al Señor Jesucristo. Luego, llegamos al último capítulo y vemos que hay un campo de batalla. Y la batalla es con Satanás. Dios es tan bueno con nosotros, camina con nosotros, pero a veces somos tentados. Y deseo que veamos el versículo 10 y al concluir esta epístola escuche lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dijo que nos fortaleciéramos en nosotros mismos, dijo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos enfrentamos tentación. Ahora, al pensar en esto, solo le preguntaría, piense en cuál es la tentación más fuerte que ha enfrentado en su vida hoy. No me refiero a hoy en particular, sino en su diario vivir. ¿Cuál es la tentación más fuerte? ¿Por qué cree que el diablo ha usado eso para tentarle? Para alejarle de Dios, para que ande por otro camino, para que ignore las advertencias de Dios y sus bendiciones maravillosas en su vida. Pero, de algún modo, se ve tentado y en una posición donde no puede recibir las bendiciones que Dios quiere darle. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra las asechanzas del diablo, y sin duda tiene artimañas. Así pues, lo primero que deseo hacer es definir lo que es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio y asalto deliberado de Satanás
sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. Vea esto: un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. ¿Y cuándo es eso? En cualquier momento, en cualquier lugar. Satanás sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe justo lo que hace falta para hacernos caer. Tal vez sepa qué usar para hacernos caer o qué nos atrae. ¿Qué hace falta para hacernos caer? Todo creyente, sin excepción, enfrenta tentación. Y si pensamos en la actualidad, la sociedad entera está orientada a tentarnos para algo. Al encender la radio lo escucha: hay que comprar esto. Al ver la televisión, hay que comprar esto y ver aquello o esto, o a él o a ella. Y puede ver por donde quiera. Está la tentación de tener a menudo lo que no necesitamos o no debemos tener. Y el resultado de la tentación es división y destrucción. Entonces, si le preguntara, ¿cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos? Si somos buenos cristianos, amamos a Dios, ¿cuál es el objetivo de él? En primer lugar, alejarnos de Dios hacia él. Satanás quiere alejarnos de Dios y sabe justo lo que toma desviar nuestra mente de Dios y de lo espiritual a cosas materiales o a lo sensual. Sabe justo lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? ¿Cuál es su objetivo? Alejarnos de Dios hacia Él y desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, si el diablo puede cambiar o desviar el propósito de Dios en su vida, nos tiene donde quiere. Porque recuerde, Dios tiene un plan para su vida, Él tiene lo mejor. Así que Satanás no dirá, bueno, quiero destruirte, no. Solo quiere desviar su atención de Dios, de lo espiritual a lo terrenal, lo material, lo sensual. También quitarle a Dios la adoración y gloria que merece. O sea, Él no quiere que adoremos a Dios. Mire, nos da un plato lleno de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios. Porque ese es su propósito. Y luego, destruirnos. La meta principal de Satanás con la tentación es destrucción. Destruir nuestra relación con Dios, destruir nuestro interés en Él y nuestra fe en Él. Destruir nuestro deseo de orar, nuestro sentido de seguridad eterna. Destruir, 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 destruir. Esa es la meta. Y lo sabemos, pero no es interesante que a pesar de que lo sabemos, ¿cuántos sermones ha escuchado en su vida? No puede ni contarlos y sin duda, espero que escuche más. Pero la pregunta es, ¿qué hará con la verdad que escucha? Satanás sabe de la verdad que está escuchando y hace esto. Se aparece para distraerle de escuchar la verdad, para que siga moviéndose en una dirección que le alejará de Dios. Todos enfrentamos alguna clase de tentación en la vida. No dije todos los días, pero todos, sin excepción, tenemos algo que puede tentarnos. Quizás sea algo en lo que salimos en victoria vez tras vez, o en lo que nos sentimos derrotados una y otra vez. Pero la meta de Satanás es alejarnos de Dios. Así que le dirá, ¿por qué no tiene tiempo de leer la Biblia? Dirá en primer lugar que tiene que estar en tal lugar a tal hora. Y segundo, no tienes que leer, ni siquiera entiendes. No entiendes por qué leerlo. ¿Qué? De Deuteronomio, Levítico, 2 Reyes. ¿Por qué quieres leer la Biblia? Lo que pueda hacer para alejar nuestra mente de lo espiritual, lo hará. Y Él quiere dividir relaciones. Lo que sea para dividir familias, lo que sea para causar divorcio, toda clase de pecados sexuales, lo que sea que le quite la mente de Dios. O sea, debes comprar eso, comprar aquello. No le preguntes a Dios, trabajaste tan duro, trabajaste 40 o 60 horas a la semana.
Has estado trabajando todos estos años, te lo mereces. Entonces, piénselo. Mientras trata de alcanzar sus metas en la vida, él obra en su contra. Trata de llevar una vida pura, él obra en su contra. Trata de ahorrar dinero y él le dice que tiene que comprar esto. Satanás es su enemigo. Su estrategia se halla en 3 palabras, solo 3. O sea, por más complicado que creamos que es él, su estrategia son 3 palabras. La primera, su primer paso, engañarnos, o sea, mentirnos. Si creemos una mentira, hemos dado el primer paso hacia la derrota absoluta y ponerse de parte del diablo. A menudo, cuando alguien quiere pecar contra Dios, toman la verdad de Dios y tratan de torcerla. Y mire, puede escuchar esto muchas veces, pero no sabe de mi situación. Pues Dios conoce su situación. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he sufrido, pues Dios sabe cuánto. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he estado en necesidad. Podemos idear toda clase de excusas. Recuerde esto, Dios las ha oído todas. Y no vienen de Dios, sino del diablo. Pero el asunto es este. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros. Y el diablo tiene lo mejor ¿para qué? Para engañarnos y para dividirnos. Piense en cuántas iglesias se dividen por desacuerdos con esto, aquello y lo otro. Naciones divididas, iglesias divididas, familias, amistades divididas, división, separación, porque luego hay caos, no hay amor, sino crítica. Dicen cosas un día que no diría al día siguiente. Satanás es un divisor, un engañador, es un destructor. Su propósito es destruir nuestro testimonio, nuestra vida física, nuestro manejo del dinero, nuestro matrimonio, nuestras familias. Destruir. La próxima vez que sea tentado, pregúntese, ¿está Satanás engañándome? ¿Está dividiendo mi mente de lo que debería estar haciendo? ¿Y voy rumbo a la destrucción? Si un hijo de Dios, si un creyente se detiene cuando es tentado y se pregunta, ¿estoy siendo engañado? Pregunta número 1. ¿Está mi mente siendo dividida? ¿Voy rumbo a alguna destrucción? Hágase esas preguntas. Así que hay que estar alerto y atento. Y ningún hijo de Dios puede jactarse de ser tan fuerte que nunca será tentado. Cuando alguien dice, quizás me tienten algunas cosas, pero no esa, Satanás le pone una marca a esa. Ninguno de nosotros, nadie, puede decir nunca seré tentado en eso, aquello y lo otro. Creemos que no, casi jugaríamos que no sucedería. Y podemos dar muchas razones, pero el diablo quiere un sentido de autoconfianza basado en papilla, sin fundamento, sino basado en actitudes blandengues de lo que haremos o no haremos. Y cuando pienso en este gran pasaje bíblico, en Corintios capítulo 10, versículo 13, escuche lo que dice Pablo. Todos debemos saber esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Escuche esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Escuche, que no sea humana. Y siendo ese el caso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Tenemos una promesa de Dios. No tengo que hacer eso. Quizás quiera hacerlo, tal vez lo quiera más que todo lo demás, pero no tengo que hacerlo. Si no tengo que, luego tomaré la decisión. ¿Lo haré o no? Y al pensar en la condición en que está nuestra nación, y en lo que tienta a la gente, y en quienes están siendo destruidos, son destruidos, se autodestruyen como resultado de ceder a la tentación, engaño,
división, destrucción, ya sea una nación, una iglesia, una familia, Satanás está ocupado. Al sentirse tentado, ¿qué hace usted? Mucha atención. ¿Es su primera reacción un deseo súbito de hallar una buena excusa? ¿O cuando se siente tentado sabe y dice, esto es del diablo, no es quien soy, no tiene lugar en mi vida, decido rechazarlo? Tenemos una alternativa. Ahora, una persona no creyente no tiene esa clase de alternativa. Le diré por qué. Porque tienen una naturaleza caída. Así que cuando Satanás viene con un suceso muy fuerte y abrumador en su vida, o les presenta algo que quieren, ya tienen 3 strikes en su contra. Es la forma en que han vivido, así que es fácil resbalarse en lo que han estado haciendo. Cuando uno es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Comienza en una plataforma de fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para, en primer lugar, identificar lo que estamos enfrentando como un pecado que no encaja en nuestra vida. No es de Dios, es destructivo, no puede darnos nada bueno. Tenemos al Espíritu Santo. La persona no creyente no tiene eso. Y la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo. Porque no tenemos que escoger el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Él lo promete. Tiene al Espíritu Santo. ¿Y qué hace Él? Nos hace conscientes de la tentación. Nos recuerda, quizás mediante la Biblia o algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos dará la victoria. Nos recuerda que no tenemos que ceder a esto. La decisión es nuestra. Y podemos culpar a otras personas. Pues mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mis amigos, esto, aquello y lo otro. Ese no es el asunto. Si quiere seguir viviendo en pecado, lo único que tiene que hacer es cerrar este libro. No lo abra, solo una vez a la semana. No le protegerá del pecado. Dios nos ha dado mucha atención, su palabra escrita, y nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros para interpretarnos esa palabra, para recordarnos que la paga del pecado es muerte. Así que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Solo usted sabe cómo las maneja. Quizás alguien diga, bueno, creo que Dios entiende. Esa no es nuestra excusa o nuestra explicación para vivir en pecado, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y la vida cristiana no significa que nunca pecaremos contra Dios. Todos, en ciertos momentos de nuestra vida, hacemos algo, decimos algo o vemos algo, en el caso que sea, que sabemos que no es de Dios. ¿Qué hace usted? O sea, claudicamos y decimos, mira, traté de vivir como cristiano, no puedo, olvídalo. No. El apóstol Pablo nunca declaró perfección. El único que es perfecto es Cristo. Pero un verdadero creyente, al ser tentado, se vuelve a Dios. Señor, enfrento esto, no lo quiero en mi vida, me siento tan... Ayúdame. Lo que sea necesario. Alguien dirá, ¿y qué tal si cedo? Pues pídale a Dios que le perdone, que le fortalezca, que le haga consciente de alguna área de debilidad en su vida. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí saben de al menos un área de debilidad en su vida? No levanten la mano, por favor, pero ¿cuántos saben de al menos un área de debilidad en su vida? Todos lo sabemos. Cualquiera que diga que no, no dice la verdad. Uno sabe cuándo, por ejemplo, si es chisme, si es lujuria, si es glotonería, si es la manera en que gasta el dinero, o si es falta de fidelidad, el uno o el otro, el caso que sea. Además, recordemos esto, Dios lo sabe. O sea, nunca tenemos que venir a Dios y decir, Señor, por cierto, déjame recordarte esto. No, Él conoce nuestras áreas de debilidad. Pienso en cuántas familias son destruidas por alguien que cae en tentación, ya sea un adolescente o sean los padres.
Pienso en quienes van a la cárcel porque cayeron en la tentación de robar. Podrían justificarlo, otros lo tienen, ellos no, así que toman lo que quieren. Podemos leer la lista de pecado en la Biblia, para el cual podríamos dar una excusa, pero no es aceptable para Dios. Ahora, deseo que vea esto. No tiene que hacerlo. Quizás alguien diga, pero no pude contenerme. Tiene a Dios quien puede ayudarle en todo lo que enfrente. Quizás alguien diga, bueno, suponga que pequé, ¿y luego qué? Esto es lo que Él dice. Si confesamos nuestros pecados, o sea, coincidir con Dios en la naturaleza de nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador, me he entregado a Él como el Señor de mi vida y este es un punto de fracaso. Y te pido, Señor, que me perdones, no basándome en que lo merezca, sino en que la sangre que derramó Cristo y expió mi pecado, y tengo otra oportunidad. Dios limpia nuestra culpa. Ahora quizás diga, he acudido a Dios por lo mismo una y otra vez, pues Dios sabe si en verdad usted está comprometido a Él o no. Algunos pecados dejan cicatrices que no podemos borrar. Recuerde esto, las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. Solo la sangre de Cristo puede expiarlas. Pero ¿sabe qué? La cicatriz sigue allí y debemos darle gracias a Dios por su gran poder para ayudarnos a vencerlas. Solo le digo, cualquiera sea la debilidad en su vida, llévesela a Dios. ¿Le ayudará a Dios? Sí. Así que solo le pido que considere su propia vida. ¿Qué efecto ha tenido la tentación en mí? ¿Por qué he razonado que podría excusarme? ¿Por qué le he dicho a Dios una y otra vez que soy diferente? Crecí en una mala situación, crecí con padres que no me instruyeron, crecí con padres alcohólicos, crecí con padres que volvieron a casarse 3 o 4 veces. Hice esto, aquello, lo otro. Dios entiende. Mire, Dios entiende, pero no excusa el pecado. Dios está dispuesto a confrontarlo, a perdonar, dispuesto a darnos la fortaleza necesaria, pero primero hay que sincerarse con Él. Señor, aquí estoy, soy débil en esta área. Necesito con urgencia que hagas algo en mi vida, en esta área, en el nombre de Jesús. ¿Contestará su oración? Sí, lo hará. Y alguien dirá, bueno, pues ¿acaso se supone que seamos perfectos? No. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, coincidir con Dios sobre ellos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algunos pecados, quizás todos confesamos algunas cosas una y otra vez, pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes para decir no. Y mientras más digamos no, nos hacemos más fuertes. Siempre tenemos a Dios facultándonos, advirtiéndonos y fortaleciéndonos para que le seamos obedientes. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor por nosotros. Gracias que en medio de esta generación oscura en la cual vivimos hay una luz maravillosa que es eterna y brilla en nuestros corazones, que hace posible que vivamos en santidad de manera clara, sencilla y amorosa ante ti cada día. Te pido, Señor, hoy por alguien que está sentado aquí, que está pasando por una gran tentación, o quizás esté atrapado ahora mismo, que les des gracia, Señor, la gracia para recordar que pueden ser libres y la gracia para recordar que les amas a pesar de todo eso y la gracia para recordar que tu poder es mayor que la tentación que enfrentan. Te amamos, te alabamos, te damos gracias, confiamos en ti a diario, que seas nuestro guía, Salvador, Señor y amo de nuestra vida. Enséñanos a vivir más allá del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al juicio del creyente.
Bien, ¿a quién le rinde cuentas en la vida? Es natural que los cónyuges se rindan cuentas entre sí y los hijos a sus padres, o quizás a sus abuelos, o como sea. Pero la verdad es que todos somos responsables ante Dios. Muchos actúan como que si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie. Alguien que sienta que no tiene responsabilidad ante nadie anda en la cuerda floja y va por rumbo riesgoso. Rendir cuentas es una medida de seguridad para todos, y es importante que distingamos toda esta idea de la rendición de cuentas con el Señor Dios y su palabra. Y de eso se trata el juicio. Y en este mensaje deseo hablar de nuestras convicciones en torno al juicio ante Dios. Vayamos un momento a Corintios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo escribe a los creyentes y dice así en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así se refiere a los creyentes. Escuche, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario. No dice quizás ni deberíamos, es necesario que todos nosotros, no algunos, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio del creyente es inevitable. Habrá un momento de juicio para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo aquí habla de creyentes. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, vemos que hay otro tiempo de rendición de cuentas. El versículo 11 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se puede escapar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora habrá dos juicios. Está el juicio del creyente y este otro juicio que es el juicio del no creyente, en el cual sus nombres no se hallarán en el libro de la vida. Si usted es creyente, su nombre está allí, y si no es creyente, está ausente. Pero lo que deseo que consideremos es nuestra responsabilidad. O sea, nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. Entonces, en primer lugar, solo quienes han aceptado a Cristo como su Salvador estarán presentes en este juicio. O sea, el juicio del Señor Jesucristo para sus creyentes es un tiempo en el cual desea y planea recompensarnos por cómo vivimos. El asunto es este: nuestra vida determinará nuestras recompensas. Y luego hablaremos de cómo funcionará eso, pero la pregunta es esta: ¿siente responsabilidad a Dios a diario? ¿Que es el responsable a Dios por el tiempo que Él le ha dado para vivir? Por los dones, habilidades, talentos, destrezas, relaciones, su vocación, sus finanzas. ¿Usted reconoce que tendrá que dar cuentas a Dios por cómo ha conducido su vida? Y por supuesto, ¿quién será el juez? Jesucristo será el juez. Él es el juez justo, no habrá errores. Y no es que Dios tenga que descifrar lo que hará, porque Él ve nuestro diario vivir. Y creo que si pudiéramos salir de nuestra vida y examinar cómo la vivimos, querríamos cambiar ciertos aspectos. Y quizás todo el mundo diría: bueno, si pudiera vivir otra vez, cambiaría lo siguiente. Si ama al Señor Jesucristo, quizás cambiaría mucho. Pero Él
es el juez, y este juicio es de recompensas. En este juicio Dios no determina si vamos o no al cielo, porque este juicio tiene lugar en el cielo. Nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. De todos los detalles, no tengo la menor idea. Solo sé que eso dice el Señor y que lo hará. Si ha aceptado a Cristo como su Salvador y lo desobedece, peca contra Él. ¿Acaso no es cierto que siente algo por dentro? Esa es la convicción de la presencia del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de nuestras fallas. ¿Para qué? Para mantenernos en la senda correcta y para recordarnos que tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y el Espíritu Santo está allí para facultarnos, capacitarnos y mostrarnos esos aspectos en los cuales necesitamos esforzarnos por corregir. Por ejemplo, en Corintios 3 es interesante lo que dice la Biblia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y allí nos recuerda que en ciertos casos lo que representemos a Dios es como madera, heno y paja, quemado. Así que cada día que vivimos algo sucede en nuestra relación con Dios. Y hemos sido bendecidos y rendiremos cuentas. Y piénselo, no hay momento en nuestra vida cuando dejemos de ser responsables. Siempre somos responsables y lo seremos hasta el día en que muramos. ¿Y cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted con su vida hoy? ¿Solo trabaja, va a casa y dedica el resto de su tiempo al placer? ¿Va a la iglesia de vez en cuando o cada domingo? ¿O acaso no va del todo? Quizás vivamos un poco a la ligera. Para Dios no es a la ligera. Mire, Dios ha invertido la muerte de su Hijo para salvarnos. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para facultarnos a hacer bien todo lo que Él nos pida. Bien sea nuestro empleo, testimonio, nuestra relación con Él, en lo que respecta a servirle. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no dé la talla para el Señor como es debido, será consumido. ¿Perderemos la salvación? No. Pero seremos recompensados por nuestras obras, y si hemos tenido la motivación equivocada o pereza o lo que sea, seremos responsables de dar cuentas a Dios por eso. Y hay 3 cosas que debemos recordar, porque son los 3 aspectos que Dios tomará en consideración en cuanto a cómo hayamos vivido. Número 1. La verdad de la palabra de Dios que sepamos. ¿Cuánta luz espiritual tuvimos? He sido responsable desde que acepté a Cristo a la edad de 12 años. Era responsable de la luz que tenía. Con los años y tras estudiar la palabra de Dios por 60 años, tengo mucha más luz. Seré sumamente responsable. Así que usted será responsable por la luz de verdad que sepa. Y por eso tratamos de ayudar a todos a entender quién es Jesús y la necesidad de ser salvos. Así que Dios nos juzgará conforme a cuánta verdad tengamos, a la luz de la verdad que tengamos. En segundo lugar, nos juzgará conforme a las oportunidades que Dios nos haya dado. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, al estar frente a Dios y al Él ver nuestra vida, habilidades, talentos y destrezas, la mente, el corazón que Dios nos dio, seremos juzgados no solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Así que Dios requiere de nosotros que vivamos de manera sabia y agradable a Él, que le honre y glorifique. Y lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón, un propósito. Piense en esto. Dios no solo le ha dotado con los dones que le ha dado,
sino que envió al Espíritu Santo para sellarle para siempre como Hijo de Dios. Así que no puede perder la salvación. No la perderá. Puede perder recompensas, pero no se perderá como persona. Irá al cielo. Si está en este juicio, va rumbo al cielo. Y el pensar en esto es la luz de la verdad, la oportunidad, y cómo hayamos reaccionado a eso. Así que nuestras obras serán probadas. Piense en esto. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor, en vano? Tenemos que dar cuentas a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas? Sabemos que no están bien. Cómo hablamos, cómo tratamos a otros, acciones en nuestra vida, pecados, nos costarán. Tener malas motivaciones, malas intenciones erróneas es pecado contra Dios. Y daremos cuentas por nuestras malas intenciones. Y alguien dirá, pues ¿qué queda? Mucho. Oportunidades desperdiciadas, por ejemplo, que Dios nos da. Piense en eso. Dios Santo, quien nos creó, nos preparó, nos ha dado destrezas y oportunidades. Y quizás las suyas sean menos o más que las otras. Pero rendiremos cuentas a Dios por cómo aprovechamos las oportunidades, las relaciones, cómo aprovechamos las habilidades, destrezas y talentos que nos fueron dados. Tenemos que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos mencionado. Y al rendir cuentas, bien recibiremos la recompensa o la perderemos. Entonces, pregúntese, en su manera diaria de vivir, ¿lleva una vida que es obediente? ¿Lleva una vida agradable a Dios? ¿Aprovecha su tiempo como Dios quiere que lo haga, invirtiendo sus habilidades, talentos y destrezas, cuales quieran que sean? Quizás diga, ¿sabe qué? Tengo el mismo empleo de hace años, el mismo, y ¿cómo Dios me bendecirá por eso? Bien, le pregunto, ¿llegaba a tiempo a su trabajo? ¿Hacía bien su trabajo? ¿Daba lo mejor? ¿Era honrado? ¿Salía a la hora justa o antes? ¿Jugaba sucio? ¿Robaba? ¿Mentía? O sea, ¿cómo condujo su vida? Conforme a nuestra forma de vivir, obtendremos el galardón o lo perderemos. Y quizás alguien pregunte, bueno, un momento, ¿será Dios equitativo? Y deseo reiterar esto, olvídese de eso. No se trata de equidad. El justo y santo Dios solo hace lo que es justo y santo. ¿Acaso Dios querría juzgarnos de forma que nos condene? No, claro que no. Por eso envió a Jesucristo. ¿Qué más podría hacer Dios para demostrar su amor por nosotros? Que Él está de nuestro lado, que nos tiene lo mejor. ¿Qué más que enviar a su Hijo unigénito? No a un bello palacio, sino a una cruz, a morir una muerte tan atroz. Lo resucitó de la tumba para darnos la seguridad eterna de que Él sigue allí con nosotros. ¿Qué más podría hacer? Ahora Dios nos exigirá que demos cuentas por nuestra vida. Vea cuánto Dios ha invertido en usted. Puede que vea a alguien más y diga, si tuviera lo que fulano... No. Si Dios quisiera que tuviera algo, se lo daría. Muchas personas no tienen lo que Dios quiere que tengan, porque viven en pecado. Si viola la voluntad de Dios, su propósito, su plan, y lastima a otras personas, miente o lo que sea, hay consecuencias. La vida está llena de consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o de remordimientos y pérdidas. Depende de cómo la viva. Y cada día o bien vivimos para su honra, alabanza y gloria y para nuestro beneficio, o no. Así que le pregunto, ¿vive de tal modo que con agrado se pararía frente al Señor Jesús a dar cuentas de su vida? No significa que sea perfecto. Y lo maravilloso es que Dios sabe que no lo somos. Quizás diga, ¿hay margen para pecar? Su Hijo murió para salvarnos de la pena del pecado. Nuestro Padre Celestial tiene lo mejor para nosotros. O bien escogemos eso o no. Y al considerar cómo viven algunos su vida, pienso, qué desperdicio. Un día se pararán frente a Dios a dar cuentas. Hay un juicio, hay un tiempo de rendición de cuentas por nuestra vida.
¿Y cómo nos preparamos para eso? Alguien dirá, bien, de acuerdo, sé que la Biblia dice que tendré que dar cuentas por mi vida, entonces la pregunta es ¿cómo prepararnos para este inevitable, ineludible juicio de Dios? Bueno, en primer lugar, nos preparamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el paso número 1. Porque si no lo hace, estará en el segundo juicio, que es perdición eterna. Así que el primer paso es ser salvo. Digamos que usted entra en esa categoría de una persona salva. Segundo, y esto es algo que seriamente debemos considerar, y es examinar a diario nuestro estilo de vida. O sea, piense en cómo está viviendo, es decir, para qué vive, cómo emplea su tiempo, cómo usa sus dones espirituales, cómo da de sus recursos, y en qué forma sirve al Señor y de qué manera le honra. Entonces, en lo que respecta a su estilo de vida, en la mañana al despertar, ¿en qué estará pensando? Oh, es lunes. O piensa en: gracias, Padre, gracias por darme un empleo, gracias por darme el dinero para costear lo que necesito, gracias, Padre, por el poquito extra. Dicho de otro modo, al despertarse en las mañanas, ¿en qué piensa usted? Durante el día, ¿alguna vez se detiene a agradecerle a Dios? Gracias, Señor, por traerme hasta aquí a tiempo esta mañana. Gracias por traerme a salvo hoy. O simplemente se pasea por la vida y solo va a Dios en necesidad o temor o dolor. ¿Solo allí acude a Dios? ¿O se da cuenta de lo bueno que es Dios las 24 horas del día? Y piense en esto, el próximo latido de su corazón no depende de usted. Así mismo se acaba. ¿Estará usted listo? ¿Con qué frecuencia escucho a la gente decir, bueno, un día de estos? No tiene ninguna garantía de un día de estos. Su única garantía es ahora mismo. La vida es ahora. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pídale que perdone sus pecados y Él lo hará. No porque usted llegue a merecerlo, sino porque Él le ama. Entonces, ¿cómo llevará su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Diría que su vida es agradable a Dios? No significa que sea perfecto. Por eso tenemos tantos pasajes como este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas personas se lo saben tan bien que en las noches al dormir podrían decir: Señor, ¿recuerdas lo que dije? Lo mismo, lo mismito. O sea, carece de sentido. Si no hay corazón en mi confesión, es vana. Así que es sabio examinar cómo vivimos. Entonces le pregunto, si piensa en su matrimonio, ¿tiene una buena relación con su esposo o con su esposa? ¿Es correcta? ¿Es buena? ¿Es santa? ¿Es justa? ¿Es pura? ¿Podría mejorarla? ¿Le agrada a Dios su relación con sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica a hablarles del Señor? Vivimos en una sociedad donde los padres están ajenos a su responsabilidad de enseñarles de Dios a sus hijos. Primero con ejemplo y luego con palabras. Todos debemos examinar nuestras vidas y ver lo que sucede y pensar: Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Mire, a algunas personas les aterra preguntarle eso a Dios. Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Si lo hay, debemos estar en disposición a que nos lo diga. Un tercer aspecto importante es reevaluar nuestras prioridades. O sea, si queremos vivir como agrada a Dios y alistarnos para presentarnos delante de Él, hay que reevaluar prioridades. Piense en esto. En el proceso de tomar sus decisiones, ¿en qué es lo primero que piensa? Lo primero debería ser esto: ¿qué agrada al Padre Celestial? ¿Qué es lo sabio a hacer desde la perspectiva de Dios? Cada día tomamos decisiones. Esas decisiones a veces tienen consecuencias eternas. A veces consecuencias duraderas. A veces pueden ser dolorosas. Pero a medida que toma decisiones y reevalúa sus prioridades, ¿dónde está el Señor en sus prioridades?
Porque pensemos en esto. Vivimos en un ajetreo a diario. Cada día así lo permitimos. Rendiremos cuentas por eso. Y al pensar en cuán bueno es Dios y en que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y que un día cuando muera, si usted es salvo, su nombre está allí e irá al cielo. Y mucha atención, no tiene que hacer más nada para ir al cielo. Su nombre está en el libro de vida, no hay borrones. Pero, ¿está listo? ¿Diría que cada día da lo mejor? ¿No pierde ni tiempo, ni recursos, ni nada por el estilo? Y en cuarto lugar, diría, renovar nuestro compromiso diario a vivir como agrada a Dios y servirle de corazón. Piense en esto. Dará cuentas uno de estos días. Entonces, piénselo por un momento. ¿Cómo empieza su día? ¿Suena la alarma o la radio y de brinco comienza el día? ¿O dice, me quedo un rato acostado aquí? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer lo que sea o no haré nada. ¿Sabe qué? No es así, porque somos responsables ante Dios de hacer que cada día cuente. Y al pensar en esto, considero lo sencillo que es. Alguien me preguntó, ¿cómo comienza su día? Puedo decirle, y no tengo que buscarlo aquí para decírselo, pero deseo compartirlo. Es decir, esto es lo que hago. No solo al comenzar mi día, sino durante el día lo repito. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero piense en esto. Al despertar en la mañana, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué significa eso? En todos mis caminos, Señor. ¿Qué quieres que haga aquí? Reconócelo en todos tus caminos. Mire, la mayoría no reconoce a Dios en todos sus caminos. Como si Él no existiera. Reconócelo en todos tus caminos. Y esta es la promesa. Él enderezará tus veredas. Ahora eso suena muy sencillo, pero la verdad es que daremos cuentas a Dios. Mire, quizás usted viva 50, 70, 80, 110 años. Pero del otro lado de este juicio, por siempre, eternamente, disfrutaremos las bendiciones de Dios Todopoderoso, conforme a cómo hayamos vivido nuestra vida mientras estábamos aquí. Amén. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por hacer que lo más importante sea tan sencillo. Te pido que grabes este mensaje en el corazón de cada persona aquí. Quizás sea alguien que nunca haya pensado en leer la Biblia en la mañana antes de ir al trabajo. Te pido que tu Espíritu grabe este mensaje en sus corazones, que reconozcan que viene un día inevitable, ineludible, en el que daremos cuentas por nuestra vida. Te pido por alguien que hoy aún no es salvo, que reconozca que cada día que vive lo pierde. Una vida sin Cristo es perdida. Y el momento de cambiar es ahora mismo. Te pido que estén dispuestos a pedirte que perdones sus pecados y a rendir su vida hoy a ti, y que crean en su corazón que no solo les perdonarás, sino que les ayudarás a practicar y a vivir lo que hemos dicho en este mensaje, y a anhelar ese día en el que des las coronas al recompensarnos por una buena vida, no perfecta en sí, sino bien vivida. En el nombre de Jesús, amén.